Mis apreciados alumnos de ayer, hoy y siempre, ¿cómo están? Les saluda una vez más su profe Mabel Servín. Espero que estén con todas las ganas de continuar y con una clase más de matemática. Y vamos a continuar trabajando con geometría. En esta clase les quiero presentar a figuras geométricas que se denominan polígonos. Los polígonos representan figuras geométricas que cumplen dos características importantes. En primer lugar, debe ser una figura cerrada y en segundo lugar, debe tener de lados líneas rectas. Los polígonos se clasifican en regulares e irregulares. Los polígonos regulares son aquellos que tienen todos sus lados iguales o la medida de todos los lados iguales. Y los polígonos irregulares son aquellos que no cumplen con esa condición, que no tienen todos los lados iguales. Vuelvo a repetir, los polígonos se clasifican en dos, los polígonos regulares e irregulares. Los regulares son aquellos que tienen igual medida de lados, todos los lados iguales, y los polígonos irregulares, que son aquellos que no cumplen esa condición, o sea, tienen los lados desiguales. Entonces aquí quiero que me acompañen a analizar lo que yo tengo en la pizarra o lo que ya les preparé para ustedes. Tenemos nuestro tema de hoy que se denomina geometría y medidas. Les quiero presentar en primer lugar los elementos de un polígono. Este es un polígono de 5 lados. Los lados son aquellos segmentos que unen dos vértices consecutivos. Aquí tengo un lado, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo un polígono de 5 lados. Y este polígono se denomina pentágono por la cantidad de lados que estamos encontrando aquí. ¿Cuáles son los elementos de un polígono? En primer lugar encontramos el vértice, que son estos puntitos en donde se unen los lados entre sí. Entonces este puntito recibe el nombre de vértice. Luego tenemos las diagonales. Las diagonales unen dos vértices no consecutivos, o sea, los vértices que no están uno al lado del otro. Por ejemplo, fíjense aquí, este es un lado del polígono y aquí tenemos, por ejemplo, un segmento que une dos vértices no consecutivos y a esto le llamamos diagonal. Aquí tenemos, por ejemplo, otra diagonal porque une dos puntos no consecutivos. También de vértice a vértice, de un extremo a otro extremo, tenemos lo que se llama lado. Estos son los lados. Tenemos entonces diagonales, lados, vértices. Tenemos también los ángulos. Este ángulo de aquí, por ejemplo, se llama ángulo interior, el que está dentro de la figura. Aquí tengo un ángulo, aquí tengo otro ángulo, otro ángulo, otro ángulo. Esos son todos ángulos interiores porque están dentro de la figura. También tenemos los ángulos exteriores, los que están fuera de la figura. Por ejemplo, yo puedo prolongar este lado, aquí se forma un ángulo y esto se llama ángulo exterior porque se encuentra fuera del dibujo. También tenemos un punto que está exactamente en el centro de nuestra figura. Esto se denomina centro. Y finalmente tenemos lo que se llama radio. El radio va del centro a cualquier vértice de nuestra figura. Entonces esto se denomina radio. Estos son los elementos de cualquier polígono. Tenemos centro, lado, vértice, ángulo interior, ángulo exterior y las diagonales. Vamos a ir analizando las actividades que ustedes van a encontrar en su material y voy a resolver algunos con ustedes. Dice aquí el ejemplo, indica los elementos. Aquí tenemos un cuadrilátero. Este se llama cuadrilátero porque tiene 1, 2, 3, 4 lados. Entonces aquí, por ejemplo, este puntito se llama vértice. Este puntito de aquí se llama centro. Este segmento que une dos vértices consecutivos se llama lado. Después tenemos las diagonales. En realidad, aquí tenemos dos vértices no consecutivos. Este es consecutivo
este es consecutivo con este, por lo tanto aquí al unir estos dos tenemos la diagonal. Y finalmente nos faltan los ángulos interiores y exteriores. Este ángulo, cualquiera de ellos ustedes pueden nombrar. Este que está aquí adentro se llama ángulo interior. Y el ángulo exterior, por ejemplo, yo puedo prolongar este lado y este ángulo que se forma afuera se denomina ángulo exterior. Entonces siempre es importante nombrar el centro, la diagonal, los lados, los vértices y los ángulos interiores y exteriores. Después dice, dibuja las diagonales y escribe cuántas diagonales tiene. Aquí tengo un rectángulo, entonces recuerden el concepto de diagonal, que nos dice que es el segmento que une dos vértices no consecutivos, o sea, dos vértices que no están uno seguido del otro. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un vértice, otro vértice, otro vértice, otro vértice. Entonces, fíjense que aquí, si nosotros vamos a ir formando diagonales, no puedo formar esta diagonal porque este es un vértice consecutivo. Ahora sí puedo formar aquí. Ahí tengo una diagonal, tampoco puedo formar con este vértice porque es consecutivo. Ahora también puedo unir estos dos vértices, entonces aquí se forman las únicas dos diagonales del polígono. Entonces, ¿cuántas diagonales tiene el polígono? Tiene dos diagonales. Y por último, vamos a completar, de acuerdo a la figura, cuántos lados tiene, cuál es el nombre que recibe, si es regular o irregular, y cuántas diagonales tiene nuestra figura. Entonces fíjense, aquí tenemos una figura de 1, 2, 3, 4 lados, también es un cuadrilátero. Entonces, ¿cuántos lados tiene? 4. ¿Cómo se le llaman a los polígonos que tienen 4 lados? Cuadriláteros. Algunos cuadriláteros tienen nombres especiales, como cuadrado o rectángulo, que también son cuadriláteros, pero reciben un nombre especial. ¿Es regular o irregular? Vamos a fijarnos en la figura. Fíjense que no todos los lados son iguales. Si todos los lados son iguales, es regular, pero en el caso, como el de la figura, si los lados no son iguales, entonces decimos que el polígono es irregular. Y número de diagonales. Tenemos que trazar las diagonales del dibujo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos vértice, 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 vértice. Entonces, estos son dos vértices consecutivos. Puedo unir este que no es consecutivo con este. Estos también son consecutivos. Y después la otra diagonal es esta que está acá. Entonces, ¿cuántas diagonales tiene esta figura? Tiene también dos diagonales. Y de esa forma van a ir completando las actividades propuestas para la clase de hoy. Espero que hayan comprendido y que les sea útil para el desarrollo de sus actividades. Mucha fuerza, chicos, y nos vemos en una próxima edición. Los quiero muchísimo.